Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La bondad de Dios. Y leemos en el Salmo 100, versículo 5, y leo Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra de Dios: el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. La bondad de Dios. Dios es bueno en gran manera. Y creo que esta palabra bueno, a veces digo yo que se queda corta para señalar uno de los atributos de Dios. Y pienso que esta palabra bondad a veces no sé si es que se queda pequeña o es que nuestra mente no capta el significado de la palabra bondad, porque lo resumimos con algo tan sencillo. Bueno es alguien que hace el bien, bueno es alguien que ayuda, bueno es alguien generoso, bueno es alguien, tenemos como un significado muy sencillo, pero vuelvo y repito, no sé si la palabra se queda corta o tal vez nuestra mente no alcanza a captar o no entiende ese significado tan inmenso de lo que significa bondad, sobre todo la bondad de Dios, porque yo creo que el significado que tenemos de la bondad es el de nosotros, pero el de Dios imposible, igual como hemos visto como con su palabra que Él se cumple, con su fidelidad, con su justicia, con todo, con el amor de Dios, con su eternidad, con todo es totalmente distinto a nosotros. Pero ¿por qué nos cuesta ver la bondad de Dios o por qué la bondad de Dios es tergiversada por el mundo, aún por el mundo cristiano? Porque escucho predicaciones o escucho personas que hablan y hablan cosas que no son ciertas, dicen la mitad de un versículo y la otra mitad no sé de dónde lo sacan, no es 100% verdad. Y tal vez algunos han nacido en un hogar cristiano, tal vez otros no. Yo no nací en un hogar cristiano. Mi hija no nació en un hogar cristiano, mi hijo sí nació en un hogar cristiano. Ya estábamos con mi esposa a los pies de Cristo. Cuando nace mi hija no. Y esta comparación es para ver nuestra vida. Tal vez si nacimos en un hogar cristiano o no, también influye la manera en que podemos ver la bondad de Dios. Escuchamos muchas frases de que Dios es bueno, de que démosle gracias a Dios por todo. Ya le diste gracias a Dios por la comida. Y siempre hemos tratado de hacer notar que Dios es bueno y que tenemos que agradecerle, que tenemos que estar latentes a la bondad de Dios. Hasta ahí está bien. Pero cuando crecemos y vemos tanta maldad y vemos tanta necesidad y vemos tanto dolor, tanta tristeza, tanta muerte, tanto engaño, ahí es donde el ateísmo, pero también aún personas que han nacido dentro de un hogar cristiano, se preguntan, ¿no que Dios es bueno? Si Dios es bueno, entonces ¿por qué hay hambre? Si Dios es bueno, entonces ¿por qué hay muerte? Si Dios es bueno, ¿por qué hay escasez? ¿Por qué hay enfermedad? Todos estos temas los hemos trabajado con diferentes tiempos con Dios para meditar todo el día. Pero hoy quiero hablar que la bondad de Dios es una característica, un atributo de Él que muchos no entendemos completamente. Porque siempre juntamos y creemos que el mal y el bien, igual que en el Antiguo Testamento creían que Dios era un Dios que venía de Él el bien y el mal, que todo provenía de Él. Entonces tenemos esa misma característica, y si Dios envía muerte, bueno, fue la voluntad de Dios. Si Dios sana, bueno, fue la voluntad de Dios. Si Dios provee, bueno, fue la voluntad de Dios. Si aguantamos hambre, bueno, fue la voluntad de Dios. Si enfermamos, fue la voluntad de Dios. Y si nos sanamos, fue la voluntad. Todo es Dios. Lo bueno, pero también lo malo se lo achacamos a Dios. ¿Y cuánto nos falta entender más la palabra de Dios? Realmente ¿Dios es bueno todo el tiempo?, se preguntaría la gente, porque a veces oro y no pasa nada en mi vida, porque a veces oro y no sano, porque a veces oro y mis familiares no cambian, porque a veces oro y no hay provisión, porque a veces oro y la gente me paga peor de mal, precisamente porque es la gente, no es Dios.
Estamos en un mundo caído, en un mundo que no gobierna a Dios. Primera de Juan 5:19 dice que Satanás gobierna este mundo. El Señor, en su soberanía, nos enseña cómo sujetarnos a su voluntad. Pero aún el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Y de hecho Jesús oró por sus discípulos y dijo, no oro porque los saques de este mundo, sino porque los guardes del maligno. Dios nunca nos ha mentido y eso lo hace aún más bueno porque Él no nos miente. Muchas personas no viven como creen. Puede ser difícil creer en la bondad de Dios por muchas razones, especialmente cuando estamos en dolor. Lo olvidamos cuando estamos en conflicto, cuando hay peleas. Creemos que es para todos los demás, excepto para nosotros mismos cuando estamos en depresión, en soledad, cuando nadie nos llama, cuando nadie sabe que hoy no comimos y decimos, pero Dios, ¿dónde está? Cuando estamos preocupados o estresados, cuando no hay para pagar cuotas, cuando se acaban los útiles, los zapatos, la ropa, cuando se acaba el jabón y no hay de dónde comprar y ya pasan días y empezamos, pero no se supone que Dios es bueno. Nos ponemos a pensar en la bondad de Dios y tal vez a ver que en la mente natural dice, ¿dónde está Dios? ¿Cómo podemos confiar en la bondad de Dios cuando no lo sentimos? La palabra de Dios nos recuerda su bondad una y otra vez y este texto encabezado dice, el Señor es bueno, esto no cambia. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Enfocarse en la bondad de Dios es muy importante para nuestra vida porque nos da perspectiva en lo que hacemos en nuestros días más difíciles, cuando más lo necesitamos. Cuando nos olvidamos de que Dios es bueno, pensamos que Él es el que causa todo tipo de dificultades. Dios quiere darnos una vida de confianza incluso en los días más difíciles. Él quiere darnos seguridad. Él quiere protegernos. Él quiere darnos una vida abundante, como dice Juan 10:10. Yo deseo que seas prosperado en todo, dice Primera de Juan capítulo 3. Pero Juan 10:10 dice que Satanás vino a matar, robar y destruir, pero yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Él quiere darnos una vida llena de generosidad. ¿Quién no necesita eso? ¿Quién no quiere eso? Cuando creemos y entendemos la bondad de Dios, es Dios quien provee todo para nuestras vidas. Y vamos a ver que no somos el mismo cuando conocemos la bondad de Dios. Otros versículos, 1 de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Salmo 119:68, bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Nahum capítulo 1, versículo 7. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Y muchos más textos te puedo dar, pero el tiempo es corto. La perfección de la naturaleza de Dios es absoluta. Es bondad, Dios es bueno, no hay tinieblas en Él, no hay nada imperfecto en Él. Dios es la bondad misma. Él se revela a la creación, no solo del hombre, sino de todas las criaturas. Génesis, vemos cómo cuando Él crea todo, dice que todo lo que hizo fue bien, fue bueno. Génesis 1:31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Dios no hizo nada malo. ¿Cómo le vamos a añadir a Dios el mal? ¿Cómo le vamos a añadir a Dios las cosas que no son? Si todo lo que Dios hizo vio que era bueno. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra y en el versículo 2 ya estaba desordenada y vacía. Dios no da y desordena. El hombre, la maldad, el pecado desordena. Mas sin embargo, después el Espíritu Santo dice que se movía bajo la faz, sobre la faz de las aguas y vino a restaurar, vino a volver a ordenar, vino a restituir, vino a redimir, vino a cambiar a su estado original. Porque Dios siempre, desde el huerto del Edén, nos puso en un estado original de perfección, sin pecado, sin conciencia del mal, estando desnudos, con una mente prodigiosa. Pero el hombre prefirió creerle más a Satanás. El Señor por mucho tiempo les dijo que no comieran del huerto del Edén, porque iban a morir. Y Satanás en un momentico les dijo, no, es mentiras, no van a morir. Y prefirieron creer ese momentico de Satanás que creerle a Jesús. Dice la palabra de Dios
en Génesis que Eva quedó convencida. Mire Satanás cómo nos puede convencer en un segundo, por más que Dios hable mucho tiempo. Pero no le achacamos lo malo a eso que el diablo pone en nuestra mente o a lo que nosotros mismos deseamos, sino todo es Dios, todo lo malo viene de Dios. Cuánto nos falta claramente conocer la bondad de Dios. Cuánto nos falta claramente conocer que Él es bueno. La bondad de Dios está presente en toda la creación, en la fauna, en los ríos, en los mares, en todos los frutos, en los árboles. Todo vemos el arco iris, los cielos. Salmo 145, versículos 5 y 7 dicen: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Qué hermoso ver la bondad de Dios, y por la bondad de Dios no hemos sido consumidos, por la gracia, por la misericordia de Dios, porque Dios es bueno. Hemos visto que es justo, pero Él extiende su misericordia para que esa ira que un día vendrá no llegue a muchos de los que aún Dios con cuerdas de amor les está hablando. Pero tristemente, algunos por más bondad, por más amor, por más misericordia, nunca van a aceptar la verdad de Dios. Pero eso lo hace un Dios bueno, porque Dios no vino a predicarle a unos nomás, vino a predicar a todo el mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Por eso Él no hace acepción de personas. Y por eso nadie en el infierno podrá decir que Jesús no dio también una oportunidad a Él, que Jesús también extendió su amor para que esta persona le aceptara como Señor y Salvador. Nadie podrá decir que Jesús le olvidó, nadie podrá decir que Dios nunca le habló, nadie podrá decir que Dios nunca fue bueno con él. Nadie, porque la bondad de Dios no es algo que sea porque nosotros lo creemos según nuestras experiencias, sino es algo que es porque Dios así lo estableció y porque Dios no necesita recoger bondad. Él es bueno. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza. ¿Cómo previene todo lo bueno del cielo? Porque la bondad de Dios está allí y el trono de la gracia está lleno de cosas buenas para sus hijos. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta hermosa mañana y por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Señor, por tu justicia, por perdonarnos, por santificarnos, por ayudarnos cada mañana, bendito Dios, a salir adelante. Y hoy podemos pensar cómo Dios ha mostrado su bondad a nosotros. Hoy quiero que pienses cómo Dios ha mostrado la bondad en tu vida, cómo Dios nos ha ayudado en medio del dolor, en medio de la necesidad, de la escasez, en medio de la falta de provisión. ¿Cómo no creer en la bondad de Dios? ¿Cómo no tener confianza en Él? Gracias, Padre. Gracias porque nos muestras que aunque el mundo pueda creer que lo malo viene de ti, los que tenemos la mente de Cristo, los que tenemos tu palabra y tenemos el Espíritu Santo que nos la revela, podemos entender que más bueno que tú no hay nada, porque la bondad solo viene de ti. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este precioso tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.